Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo dos buenos amigos, compañeros caficultores, compañeros de sufrimiento, también compañeros de política, porque todos pertenecemos al mismo partido. Y vamos a platicar ahora sobre una crisis que se está avecinando no solo para El Salvador, sino que específicamente para la caficultura. Así que le quiero dar la bienvenida a Víctor Mencía, él es presidente de la cooperativa Siglo XXI, y a mi querido primo Mario Acosta. Gracias, Alfredo, un gusto estar en tu programa. Deseándole a todos tus televidentes una feliz Navidad, a pesar de que estamos el día después. Para todos los gomosos, feliz Navidad. Quítenselo con una buena taza de café y un gusto estar aquí con mi querido amigo Víctor. Muchas gracias a mí por la invitación, estamos para servirle. Vamos a hablar a un tema que no nos gusta mucho, sino que nos apasiona, ¿verdad? Que es nuestro café y importante para todo el país. Excelente. Existe aquel dicho que dice que el que no conoce de historia está condenado a repetirla. Y desafortunadamente en este país eso sucede bastante seguido. Yo quisiera hacer historia de los orígenes del problema del café. Mario, tú fuiste ministro de Economía, te encargaste de más o menos recomponer el desastre que habían hecho las juntas revolucionarias de gobierno. Así que quisiera que nos contaras un poco de la historia en lo que respecta a café, del proceso de reforma agraria, del INCAFé, de todos los atentados que se le hicieron a la caficultura. Bueno, Alfredo, en el 89 que tuve la oportunidad y el gusto de ser parte del gabinete del primer gobierno de Arena, como viceministro de Economía y encargado de Comercio Exterior, que era la fusión de dos ministerios, fue una de las primeras actividades que se encomendó a la cartera de Economía y Comercio Exterior, fue, además de la fusión de los dos ministerios, la desnacionalización del INCAFé y del INAZÚCAR y la creación de su alternativa, que fue el Consejo Salvadoreño del Café, ya con la participación privada, porque la Junta Revolucionaria, como bien la llaman, del 79, y las siguientes, a través de sus funcionarios de turno, algunos de ellos todavía en la palestra de opinión pública, firmaron el decreto de expropiación de la caficultura, que fue el INCAFé a través de la nacionalización del comercio exterior. Paralelamente a eso, la famosa o mal recordada reforma agraria, que vino a darle un golpe estructural a la productividad y a la producción nacional, porque no se crearon las condiciones alternativas, es decir, aquello que sustituir algo bueno por algo mejor, sino que lo bueno pasamos a lo peor. Entonces ahí vino el detrimento, acordémonos solo como una historia para los jóvenes de ese entonces, o que no habían nacido, que ahora tienen mucha opinión pública a través de las redes sociales, que en esa época se sembraban no menos de 250,000 manzanas de algodón. Pero como se financiaba todos los años la siembra y cultivo de algodón, en el 89 que llegamos al poder, ya no se sembraba ni una manzana. O sea, y a esta altura se siembra cero de 250,000 manzanas, que eso produjo un éxodo de más de 500,000 de salvadoreños que se dedicaban a ese cultivo de la zona para central y oriental hacia los Estados Unidos. Todo eso lo comento como un historial, como vos bien decís, porque me da la impresión de que ahorita hay una tendencia a reescribir esa misma nefasta historia. Yo iría más lejos, Mario, a terminar el trabajito. A terminar la obra incompleta, dijéramos. Sí, porque vaya, de eso agregarle que después los atentados de la guerra terroristas contra los beneficios, contra los cortadores de café, que les amputaban los dedos, que les quitaban la cédula de ese entonces. Bueno, nefasta esa historia, hasta doloroso recordar, ¿verdad? Y que algunos de los responsables de eso nos están gobernando. Ah, no, la gran mayoría, porque la Comandancia General de ese entonces, con excepciones de los ya fallecidos, siguen al mando de la misma estructura política de estos momentos, que desde los escritorios siguen hoy tomando medidas. Entonces, con esa, dijéramos, reflexión general, nos trasladamos a la realidad actual, si querés más adelante, pues porque realmente
como bien decís, vaya, vino la firma de los acuerdos de paz en el 92, y yo no sé si ustedes estuvieron en esa reunión que invitó el entonces presidente Freddy Cristiani a la Hacienda de los Miranda, para motivar al sector a volver a producir café. Y prueba de ese entusiasmo que despertó, dijéramos, esas señales políticas que se recibieron, de que iba a haber, ya se había desnacionalizado, se había vuelto a manos de los productores y los exportadores la actividad de café. El año siguiente se produjo la cosecha más grande que hemos tenido en los últimos 50, 75 años, que fue casi 4,5 millones de quintales, 4.3, 4.4, versus 700,000 de estos actuales momentos, ¿verdad? Si Dios quiere. Entonces, si Dios quiere, como dice Víctor. Entonces, toda esa realidad es la que nos tiene en la condición crítica de estos momentos. Víctor, tú, aunque sos un poco más joven que Me nosotros. siento bien cipote aquí yo. Sí, un poco sin experiencia, ¿verdad? Pero creo que recuerdas, y creo que muy poca gente lo menciona, la confiscación que fue sujeto el caficultor, a donde le pagaban prácticamente la mitad a través del tipo de cambio, que todo el mundo recibía sus Mercado dólares paralelo. a 4 y pico, y el cafetalero a 2.50, que era una verdadera confiscación. Allí el origen de el desfinanciamiento y la falta de liquidez de la caficultura. Tú, como presidente de una cooperativa de café, ese es uno de los verdaderos problemas que estamos viviendo. Bueno, miren, yo realmente, como les digo, quizás no viví esas épocas muy a fondo. Yo empecé mi historia en el año 82 trabajando en el Instituto Nacional del Café, a mucha honra. Acababa de salir de ingeniero industrial. Y iba con todos mis ánimos ahí a darle a la caficultura cuando nos dimos cuenta que eso era un fracaso, ¿verdad? Teníamos 4 beneficios centrales. ¿Se acuerdan que pagábamos 75 colones de canon de transformación a los beneficiadores? Ocupábamos 552,5 libras. Todo el café era lo mismo, no le daban ningún premio por una preparación europea que por una americana. Se echaron a perder las marcas. Se echaron a perder todas las marcas, el café estaba en Alcázar, teníamos cualquier cantidad de rechazos del exterior, era un desastre. Era un desastre para la caficultura, pagaban el dólar a 2.50, pero la caja chica del presidente en ese entonces, del presidente Duarte, era el Incafé, ¿verdad? Ahí se pagaban todas las, digamos, todos los proyectos que ellos hacían. Pero después realmente, como dice Mario, en el año 92, cuando ya llegó el nuevo gobierno del presidente Cristiani, si ustedes se acuerdan, la primera, digamos, cosa que se privatizó fue el ISIC. Y yo estuve, gracias a Dios, en ese proceso de transición que se llamó ISIC Pro Café, financiado por el AID, que nos dieron 12 millones de dólares, y parte, digamos, del Project Transfer que teníamos y parte de los indicadores era elevar de 12 quintales por manzana a 18 quintales por manzana. Digamos que ese era nuestro objetivo alrededor de varias cosas, de cualquier cantidad de tecnología que teníamos. El Salvador era la cuna de la tecnología de Centroamérica en café. Ahora no tenemos nada, todo lo perdimos, todo lo echaron al traste. Todo lo echaron al traste por caprichos, todo lo echaron al traste por no sé qué. Yo no quisiera pensar que esto es un plan orquestado, pero realmente quiero decirles que si ustedes tienen un plan orquestado, nosotros tenemos también nuestro plan, y nuestro plan es que la caficultura no se acabe. Habemos gente con pasión que todavía creemos en café, que sabemos de café y que no solo sabemos de cultivar café, sino que estamos metidos en otros rubros. Déjenme contarles, por ejemplo, en la cooperativa Siglo XXI, nosotros exportamos café a Jordania, exportamos café a Helsinki, exportamos café a Tilbury. Entonces, sí estamos buscando nuevos destinos, pero son realmente esfuerzos privados. Aquí no hemos tenido ayuda de nada. Lejos de eso, nos han interrumpido en un montón de cosas, como ustedes dos saben, ¿verdad? Hemos tenido un Consejo Salvadoreño del Café nefasto en el tiempo de Mauricio Funes, con la señora aquella, que ni me quiero acordar de ella, una señora nefasta para la caficultura. Primero se acabó Procafé y después se acabó la caficultura, podríamos decir. Porque ustedes saben lo que significa acabarse la tecnología de un país.
es como que se acabe toda la estirpe que tiene en su familia. O sea, se nos olvidó todo lo que teníamos. Teníamos más de 65 proyectos en investigación, teníamos 3 calidades por liberar, perdón, 3 variedades. O sea, hoy que está liberando Anacafé, la Anacafé 14, nosotros ya lo teníamos en primera generación. Entonces, todas esas cuestiones duelen, realmente duelen. Mario, siguiendo un poco de análisis de la historia de la caficultura, me gustaría hablar de las estupideces de los gobiernos de Arena. Y tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? La retención de café, ¿verdad? Que en mi opinión era una violación a los derechos de propiedad de los caficultores y que le hizo mucho daño también, no tanto daño como la reforma agraria y el Incafé, pero le hizo mucho daño al caficultor. Y ya que Víctor trae Guatemala al ruedo de la discusión, acordémonos que los guatemaltecos nunca hicieron retención de café y se dedicaron a generar calidad. Entonces, ganaron 2 cosas. Uno, que los caficultores recibieran más dinero por su café. Y segundo, empezaron a crear la plataforma para ingresar a los mercados de calidad. Mira, Alfredo, hay que ser justos, si dijéramos, en las afirmaciones, y me tengo que salir en estos momentos con la espada pro partido. Saquémosla. El tema de las cuotas de retención no fue un tema que se inventó Arena. Eso comenzó en la Compañía Salvadoreña del Café en la época del Cuchefaya. Estoy de acuerdo. Sí, ¿verdad? Primero. Sí, pero Arena la siguió. Año siguiente. Y Abecafé la ratificó. Abecafé la ratificó. Entonces no fue cosa fue a petición de un sector que representaba la caficultura. Sí, pero era un sector, acordémonos una cosa, Mario, era un sector de que los líderes de Arena, algunos líderes de Arena, ordeñaban gustosamente. Pero solamente, pero para terminar de aclarar, el concepto de la cuota de retención en la época de la Compañía Salvadoreña del Café, antes de la reforma agraria y de nacionalización, era cuando el cartel internacional en la OIC se ponía de acuerdo y lo que hacían era botar el café al mar para que el precio subiera. Pero esto estás hablando después de las cuotas. No, pero el problema era de que había una sobreproducción mundial que no la absorbía el mercado. Entonces, para jugar un poco, presionar el precio, oferta y demanda. O sea, la elasticidad del consumo del café no depende tanto de los volúmenes de precios, sino que con las producciones ofertadas. Entonces, ahí es donde se venía, y para provocar un encuentro entre precio y oferta, y que fuera rentable para el productor, se llegaba a esas equivocadas políticas. No estoy defendiendo la política, estoy haciendo justo con el origen de esas políticas. No, pero también yo creo que si vamos a ser justos, Mario, también hablemos del mercantilismo que existía, ¿verdad? Acordémonos que Freddy Cristiani era beneficiador, ¿verdad? Freddy Cristiani era dueño de banco, Freddy Cristiani vendía fertilizantes, y aquellos caficultores que tal vez con su último 20% hubieran terminado de pagar el crédito de avío, los fertilizantes o inclusive las deudas con los beneficiadores, a esos nunca les perdonaron ningún interés. Pero volviendo al concepto de aclarar, ¿verdad? Vaya, me parece que al final, yo si mal no me acuerdo, vos hasta presentaste un recurso de amparo a eso. De inconstitucionalidad. Y se lo resolvieron, aunque ya estaba resuelto. No me lo resolvieron, lo engavetaron. Y algunos de los individuos que se dieron el taco de ser miembros de la Corte Suprema de Justicia y que ahora se rasgan las vestiduras por el Estado de Derecho, fueron los que me engavetaron el recurso. Pero al final eso se liberó. Después de tanto daño. Pues sí, pero no se liberó por el recurso, se liberó porque no funcionó la medida. No funcionó la medida. Correcto. Pero entonces, volviendo al punto, me parece de que toda esa reflexión histórica es buena. Es que por eso lo traigo. Eso es como para ver el arrastre, pero te voy a decir una cosa. Todo ese, dijéramos, desincentivo que hubo y toda esa pérdida económica, de alguna manera en el 2001, cuando se creó el FICAFE, dijéramos, por lo menos se consolidó toda esa deuda. Sí. No la regalaron, sino que se consolidó para tirarla a 20 años. Correcto. Entonces, en eso se está. Entonces, pero sí. no vamos a lo que vamos a hacer, sino que quedémonos en la historia, porque sí quiero ir por pasos. Vaya, cuando uno llega a cierta edad le gusta acordarse todas las etapas viejas.
Pero bueno, pero... Ese es cuando estamos chupando con los amigos. ¿Te acuerdas de cuando estaba? No, pero está bueno. Hace poco estuve una plática con unos ex compañeros del externado del 74. Entonces, va, pero volviendo al tema. ¿Y que no saliste del liceo? No, estudié en el liceo, pero tampoco salí del externado. Salí de otro Yo colegio, tampoco salí del externado, yo soy pero tengo buenos exiliado, amigos, exiliado. buenos recuerdos de los compañeros de esa Yo creí que había salido con Jeff Holman, vos. No, hombre, No, Jeff es mayor. es más viejo. Jeff es de Aunque la- es más viejo que yo. Pero- Era para poner un poco Pero bueno, volviendo al punto, sí me parece de que todo este historial es bueno para evitar cometer los errores que ahorita ya se ve que están comenzando a querer cometer otra vez. Me imagino que por ahí va tu análisis. Es que mira, mi análisis va en este sentido. Yo estoy convencido que este es un plan para crear las condiciones objetivas para una nueva insurrección y para consolidar las falsas revoluciones que estos tipos quieren crear. O justificar perpetuarse en el poder, ¿verdad? No, es que es lo mismo, Mario. Sí. Porque ¿para qué se van a perpetuar? Y no es para esclavizar al pueblo. Pues. Bueno, sí, estamos viendo los regímenes fracasados, no Entonces- solo Cuba, sino que también Entonces, Venezuela, pues, es y que todos los demás. Sí, esto- nos dejamos. Sí, sí. esto- No, esa es la diferencia. Mira, es que estos detallitos, y ya vamos a pasar al salario mínimo, estos detallitos es terminar el trabajito que comenzaron en los 70s. Sí. Pero en función del tiempo de tu entrevista y como tenemos un montón de temas, saltémonos a la realidad Dale. actual. Va, yo siento de que, vaya, Víctor y yo fuimos invitados, bueno, mejor un poquito antes. Entonces hemos visto el grito ahí del gobierno en relación a los 1.200 millones de dólares que necesitaban para financiar su presupuesto. Y eso hizo que llegara, y como necesitaban mayoría calificada, y hoy se está como encima de la partida secreta que facilitó la compra de diputados en el pasado, y hoy no se ha podido hacer tan fácilmente. Esto de alguna manera, para conseguir los 56 votos, entonces esto de alguna manera ha obligado a hacerse sensatos en el análisis de los números. Y necesitaron de arena. Y como la fracción de arena de estos momentos es una fracción que no se ha puesto en venta ni se va a poner, entonces de alguna manera también eso ha complicado las cosas No, y para que ha el dado gobierno. un salto de calidad. Un salto de calidad en y ciertos- más de análisis y hay más, en algunos ciertos- están pagando su derecho de piso, pero está bien, lo que está haciendo está bien. Sin embargo, como eso no se ha podido concretizar, necesitaban de arena para los votos. Entonces de ahí vino la necesidad de hacer varias mesas de trabajo. Una es la mesa del empleo. Y como están conscientes de que un sector que genera empleo masivo, y hay que reconocer que la ministra de Medio Ambiente de alguna manera tiene mucha empatía con el tema medioambiental, Bosque Café, entonces como que ha facilitado un poco ese ambiente como para crear dentro del sector del empleo la mesa del café. Ahí fue donde Víctor y yo llegamos. Pero quizás antes de que entremos en eso, Mario, ya me hicieron señales de corte y quiero que tengan continuidad, o sea, Va, no los quiero muy bien. interrumpir. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. A ver, Mario, por favor. Entonces fuimos invitados a esa reunión, dimos nuestro aporte, pero la sorpresa es los acontecimientos de los últimos días, ¿verdad? Que sale anunciando ahí sorpresivamente primero un aumento al salario mínimo, sin ninguna, dijéramos, puesta de acuerdo con los sectores específicos, porque aquí no puede haber un salario mínimo general, sino que debería haber por sector. No, Va, en primer lugar. Y despegado de la realidad. Despegado de la realidad, o sea, generar más desempleo. ¿Va? Y ya voy a explicar por qué. Solo se me vino a la memoria, y lo compartía con un par de amigos esta mañana, lo que sucedió en el 89. Ya el gobierno de Arena en el poder, estaba la misión de negociación en México, reunidos y afinando la agenda, y paralelamente el FMLN hacía una ofensiva en San Salvador y a nivel nacional. Entonces, mientras por un lado está sentado queriendo llegar a acuerdos, por otro lado te está queriendo garrotear para fortalecerse y negociar desde otra posición. Es parte de la Es estrategia. parte de una estrategia. El plan quizás que vos entre líneas en la sombra ves y no lo Ni tanto en la sombra. no, dijéramos, es que ya viene, pues más como que se está cada vez haciendo más visible. Entonces quizás para que un poco les comente el contexto de la reunión nuestra
con las autoridades del gobierno, pues le pagaría la pelota a Víctor. Yo antes de eso quiero decirle a tu, ¿cómo se llama?, teleaudiencia, que realmente nosotros sí íbamos de buena voluntad a la mesa De del eso no café. me cabe la menor duda. Realmente con Mario incluso hemos tenido muchísimos programas de defendiendo la caficultura, pidiéndole al gobierno que armara una mesa de café, porque realmente creemos de que no solo es para la caficultura y para nosotros los caficultores, sino que esto es un entorno más grande. Entonces nos invitaron, valga la redundancia de invitados, porque nosotros no formamos parte de la mesa del café. La mesa del café la componen 2 diputados, un ministro, un viceministro, una parte política, digamos. Pero estaban recopilando ideas y fuimos a hablar un poco de institucionalidad. Creemos que la institucionalidad es bastante importante para poder crear, digamos, un nuevo modelo de caficultura y para hablar de un tema que Mario domina muy bien, que es la venta de oxígeno, de captación de dióxido de carbono, porque él tiene los contactos necesarios para hacer Preservación de eso. las fuentes de agua. Eso es, olvídelo, eso es de lo mejor. Entonces tuvimos ahí un zipizape con los ministros, pero al final llegamos y creímos y salimos un poco como decir, puchica, de verdad que estos tienen ganas de entrarle a lo de la caficultura. Les dijimos que no era regalando 5 millones de plantas, que se oyen bastantes, pero realmente en la realidad son pocas, ¿verdad? Que nosotros teníamos que renovar en los próximos 4 años 100,000 manzanas, 25,000 manzanas por año para ver que esta cuestión funcionara, que había que recomponer la deuda de la caficultura, que más o menos asciende a $200 millones, que de esos 200 millones de dólares teníamos que ver qué es lo que era recuperable, qué es lo que no era recuperable, lo podíamos tirar a algo como un FOSAFI, para ver si lo pagábamos con la cuestión de captación de dióxido de carbono. Eran ideas como muy innovadoras, pero lo más importante que hicimos fue de que armonizamos la propuesta que era del Pacto del Café con la propuesta que habíamos diseñado Mario Acosta y otros amigos y su servidor, la armonizamos y le comenté al ministro lo importante que era tener una sola propuesta y una sola visión. Pero lo que le pedimos aquí con el amigo es de que antes del 15 de diciembre queríamos que se pronunciaran con los acuerdos para ver que esta cuestión funcionara. Pues hasta ahorita, que yo me acuerdo, ya tenemos 21, ¿verdad? Y no se han pronunciado nada, y lejos de eso sale la señora ministra con esta cuestión que ha hecho del salario mínimo. Yo no estoy en contra del salario mínimo. Yo quiero que mis trabajadores ganen más. Y estoy de acuerdo en que les paguemos más. La clave es que les podás pagar más. Pero les tenemos que pagar más cuando nosotros nos paguen más por nuestro café. Entonces el café yo no me voy a poder defender a ningún salario mínimo de nadie. Yo aquí vengo a defender el salario mínimo de café. Entonces el salario mínimo de café, como todos saben, es un commodity y nosotros no podemos subir el precio del café a libre albedrío. Por ejemplo, les quiero comentar, el 21 pasado el café bajó 5.75 en la bolsa de Nueva York. O sea, el café está a un precio de $140. $140 más o menos es precio para el caficultor de $100, ¿verdad? Entonces, no podemos pagar ese tipo de salario mínimo. Entonces, una propuesta para la gente del salario mínimo es que en caficultura lo hagamos escalonado. De 100 a $150 nosotros tenemos un salario mínimo de tanto. De $150 a $200 nosotros pagamos tanto. Y de $200 para arriba nosotros pagamos tanto. Y no nos importa porque vamos a recibir más dinero y vamos a ser solidarios con nuestros trabajadores. Estoy seguro que nadie diría que no a esta propuesta. ¿Qué va a pasar si no se hace así? Lo que va a pasar que usted, vos y yo vamos a tener que prescindir de nuestros trabajadores. De algunos, por lo menos. Pues, de la gran mayoría. De la gran mayoría. Entonces, no es lo que queremos. Nosotros queremos seguir, digamos, batallando. Nos han dicho que somos Quijotes, vaya, ahí le vamos a dar. Somos Quijotes, Sancho Panza y quien quieran. Pero no es permisible, digamos, que el salario mínimo no esté acorde a lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Y ese es el punto. Nadie va a trabajar para yo realmente, Mario, creo también que hay un montón de bocones que hay que callarlos. Y aquí hay un montón Empezando por Villalona. Y aquí hay un montón de economistas populistas que hablan, vienen de a saber dónde y no conocen, digamos, los costos. Y yo aquí te traje un grafiquito de mis fincas, sacado de realidades y de verdades, en el cual
no es cierto, señor, ¿cómo se llame? Villaleón. Villaleón. Mariona deberías de estar vos por bocón. O por mercenario. Pero aquí el 62% de los costos del café es mano de obra y el 38% son insumos agrícolas. No es cierto que sea el 25%. Entonces, esto es lo que va a pasar, que ya el costo no va a ser ni 80 ni 100 dólares, sino que van a ser 125 dólares. Entonces, no es congruente ni con lo que usted le prestan en el banco, ¿verdad? O no sé si el banco nos va a dar más dinero para poder pagar el nuevo salario mínimo. No, pero ese es cuando tenés suerte que tenés crédito. Imagínate. La gran mayoría de caficultores El 90%. o nos estamos bolseando, que ya se nos está acabando la bolsa, o no trabajan. Y eso es una cosa bien importante. Venimos de la mesa del café para decir que vamos a renovar 100,000 como manzanas, y esto es congruente con el salario mínimo, cuando para renovar 100,000 manzanas de café, el 54% de lo que vamos a ocupar es mano de obra. Y por eso lo queremos hacer, porque siempre hemos dicho, Mario, que la mayor fábrica techada que tenemos nosotros es la caficultura, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿y hoy cómo vamos a poder renovar el café? Si antes costaba renovar una manzana de café alrededor de 3.600 dólares, hoy se nos sube a 4.500 dólares. Entonces, es imposible hacerlo. Entonces, yo realmente creo que este gobierno no tiene congruencia en nada y miente en todo. Entonces, realmente yo sí le voy creyendo a usted que es un plan orquestado, hombre, porque nosotros con Mario sí le dimos el beneficio de la duda y les pusimos todo nuestro poco conocimiento que tenemos en esto al servicio de ellos, porque nosotros sí creemos en un país, no creemos en un partido. Nosotros tenemos nuestras propias ideologías y defendemos nuestro partido, pero antes que todo defendemos a El Salvador, y eso es importante. Ahora, hay dos cosas que van a suceder. La gran mayoría de caficultores pequeños o medianos van a tronar. Este es el tiro de gracia. Sí. Y aquellos que Todas las tenemos... cooperativas del sector reformado. No, Ya y- están tronadas. ya están Y tronadas, aquellos, como dice Víctor, que tenemos pasión y que todavía tenemos alguna reservita, nos va a obligar a mecanizarnos. Ese abollado para renovar cafetales, abolladora. ¿Y abolladora qué pasa? Reducís un 75-80% a la mano de obra. Claro. Las podas de café, pura motosierra. Bueno, y si vos lo cruzás todo esto del desempleo, me parece que es una combinación, un cóctel de, dijéramos, de disparates, pero peligrosos. Vos ves que el Triángulo del Norte de los Estados Unidos está recibiendo apoyo para combatir la delincuencia, el narcotráfico y la migración ilegal. Todo esto va a producir migración ilegal, Ambas porque quizás cosas. ya se dieron cuenta aquí que lo más fácil es viendo remesas y no trabajar, no producir, o más de alguno le ha volado lente a las propiedades que algunos tenemos todavía. Entonces, todo eso es una combinación peligrosísima, peligrosísima. Que no han medido el riesgo de estar haciendo malabarismos con 3 granadas sin espoleta. sin el espoleta respectiva. Les ves tallar. Y yo creo que, como bien dice Víctor, vaya, este es el barco en el que vamos todos. No podemos seguir jugando a que fracasen estos para que el otro se luzca. Aquí vamos todos, ya peor situación económica en el país no podemos seguir teniendo. Entonces yo creo que era el momento de la sensatez. De ahí que fue que nosotros, cuando nos invitaron a esa reunión, gustosamente nos pusimos de acuerdo, fuimos, les hicimos una propuesta de lo del FOSAFI para limpiar toda la basura financiera del café, pasarla a una institución, refinanciarla a 25, 50 años, nada de regalado, todo pagable, pero con una realidad económica vigente. Entonces, toda esa realidad de la venta del oxígeno, yo hablaba el otro día por teléfono, le hice la consulta al presidente de ANDA, ¿cuántos millones de metros cúbicos de agua facturan al año? Si no mal no me acuerdo, me dijo que alrededor de 200 millones de metros cúbicos facturan. La ministra de Medio Ambiente dice el único bosque que cuida la producción de agua es el café. Entonces, de esos 200 millones que nos regalaran 5 centavos por metro cúbico son 10 millones de dólares al año. En 20 años se pagaron los 200 millones de dólares. O sea, cuando se quiere hacer la cosa. O queremos perder los últimos bosques que quedan. Tan sencillo como eso. O sea, es reingeniería financiera que me dio gusto ver una exposición, no la vi personalmente, pero sí la conocí, que hizo el presidente del Banco Central. Porque me parece que él no está jugando a política. Y también el ministro de Agricultura creo yo que está como maniado, pues es decir, que quiere, pero como que a ver, pues, quizás hay fuerzas que no se lo permiten. Siento que hay un discurso, dijéramos, consistente, pero acciones inconsistentes. Sí, Mario, pero hay veces que realmente
vos no podés hablar de álgebra con alguien que no ha estudiado, que no puede ni sumar, ¿verdad? Y ese es el problema, creo yo, sinceramente. Pero fíjate que a mí lo que más me molesta, y te digo, cuando te digo que me molesta bastante, es el doble discurso, Sí. que quieren beneficiar a la gente pobre, que quieren beneficiar al empresario pequeño. Es que es el mundo al quieren- revés. Para ellos beneficios dejarlo Mira, más en las calles, sin empleo. Te voy a contar lo que me sucedió el martes. Venía saliendo de una finca que tengo refundida, yendo para allá por Tacuba. Venía y enfrente de mí salió un muchacho vecino mío en un picapito. Llevaba 3 sacos de café el pobrecito. Y entonces se le cayó uno de los sacos. Entonces yo paré, recogí el café, le pité para que parara. Entonces me fui a parquear a la par de él para darle su saco que se le había caído. Y me dice, mire, don Alfredo, me dice, qué triste está esto, me dijo. Usted sabe que yo primero no tenía gente para cortar su cosecha, solo 3 saquitos llevaba. Y me dice, mire, me dice, y con esto del salario mínimo, me dijo, yo ya le dije a mi gente que yo no les puedo. Ese pobre hombre prácticamente lo que me estaba diciendo Pero es que su pobre cosechita que tenía no la iba a poder cortar. Estás hablando de un vecino pequeño, sacrificado, de aquellos que, Luchador. bueno, que tiene a su familia cortando el café, ayudándole a los cortadores. Entonces, ese doble discurso que te digo que a mí me molesta sinceramente, que están terminando a la clase, vaya, los pymes, las microempresas, el pequeño agricultor, y ya olvidémonos del café. El otro día escuché a Jorge Villacorta, que ha sido un hombre de izquierda, pero hizo un análisis brillante de la realidad de los granos básicos. Ya es incosteable. Es incosteable. Pero mira, Alfredo, aquí el problema es de que hay un juego cada vez más visible, ¿verdad? Ya lo denunciaba yo, lo del tema de la ofensiva y estar sentados en la mesa, en el tema de lo del salario mínimo. Para mí esta es una jugada política, Totalmente. según ellos, hábil del FMLN. Totalmente. Según ellos. Es decir, bueno, la presentamos el aumento del salario mínimo y si se opone, la sala de lo constitucional resuelve, o se opone Arena o ANEP, Se desgasta. se desgastan. Entonces, miren, señores, nosotros les quisimos aumentar, ellos son los malos de la película. Y han querido, entiendo yo, manipular, porque viene una delegación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a ver el mecanismo a través del cual se seleccionó a los que aumentaron el salario mínimo, que entiendo, hasta donde estoy informado, que no fue en base ni a una ley ni a un reglamento, sino que a un instructivo en el que seleccionaron a los representantes en esa mesa del sector laboral. ¿Quiénes son los representantes del sector laboral? Empleados del gobierno, cuando este es un negocio entre empleados del sector privado y la empresa privada. Pero el gobierno es un árbitro nada más. Pero tú sabes que la ley prohíbe que el sector laboral del gobierno esté Participe. representado ahí. Por eso, y lo han metido. Son de los sindicalistas callejeros que vemos en todas las fotos, que se cambian nombres y de repente aparecen en otra institución, antes en la CEL, después Antel, etcétera. Pero si a Alfredo le molesta ese doble discurso, a mí más me molesta la posición de las gremiales. Si es que hay 8 gremiales de café y nadie se No, pronuncia. a mí más me molesta la posición de mi partido, que no se ha hecho sentir en esto. No, a mí mira. me molesta tremendamente que no se ha hecho sentir una voz, porque de todos modos nos van a echar la culpa de lo que se haga o lo que se deje de hacer. Y Arena nació del agro. Así que Arena tiene que tener una posición estricta, recia, varonil ante este problema. Pero mira, fíjate que hablando de las gremiales, aquí ha sido vergonzoso la historia de las gremiales, especialmente las gremiales agrícolas. Tú ahora ves que como el ministro de Economía lo han nombrado representante ante la Organización Internacional de Azucareros, ahora los azucareros son la mamá de Tarzán. ¿Y los cañeros? ¿A dónde? Cuando tú mencionaste a Abecafé, yo era socio de Abecafé porque era beneficiador y exportador, pero yo nunca me identifiqué con las políticas de Abecafé. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y el caficultor a dónde está? El productor. El productor, si es que, mira, aquí hay mucha tela que cortar. Por eso te digo, esa mezquindad es la que nos está matando como país. Vaya,
el 75-70% del ciudadano es un agente de pensamiento conservador, de derecha dijéramos, pues. Pero un grupo pequeño nos está robando El Salvador y nos está terminando El Salvador. ¿Por qué? Por esa desunión. Les comienzan a repartir sectorialmente caramelos de cipotes en piñatas para que estén quietos y dejen de hacer volumen y dejemos de agrupar como sector agropecuario. Entonces cada quien sálvese quien pueda. Por eso ahora cada quien está teniendo que tomar sus propias medidas. Hoy estamos aquí como cafetaleros, primero exigiéndole a las gremiales o a lo que queda de las gremiales, primero que tengan una voz y voto de dónde están. Y segundo lugar, al Partido Arena y a todos los partidos de derecha que están representados en la Asamblea. Sí. Porque estos entuertos se va a terminar y al final lo que va a terminar es que van a terminar sacando hasta créditos internacionales para pagarle los salarios a los diputados. Pero a mí también me preocupa que también la población y digamos, no se pronuncie. Puchica, nos hacen de todo y seguimos, ahora ya nos acostumbramos como a vivir mal. Espérate, cuando empiecen a terminarse los empleos y que empiece el hambre, espérate, y aquí le quiero pedir a los televidentes, cuando pierdan el empleo, cuando se vean forzados a abandonar sus fincas y cuando tengan que pagar más por la canasta básica, acuérdense de dos nombres, Villalona y el FMLN. Sí. Acuérdense, son los responsables de lo que se nos viene. No nos cambie, ya volvemos. Yo creo que la historia sirve para mejorar el presente y el futuro. Ya hablamos de historia, hablamos del presente, hablemos un poco del futuro. ¿Qué tenemos que hacer como caficultores? Porque si nos metemos a otra cosa, tampoco. Como caficultores, tenemos que trabajar en pro de la productividad, tenemos que trabajar en pro de la modernización y tenemos que trabajar en pro de la diversificación ordenada y real. Mira, Alfredo, yo creo que te lo voy a resumir en una frase y Víctor no me va a dejar mentir. El pacto del café que firmaron allá en Ataco, el FMLN y sus acompañantes de ese entonces, más el que nosotros propusimos en la campaña de Norman Quijano, tenía un 90% de parecido. Ahí está recogido, dijéramos, el de aquí para atrás y una sugerencia de ese entonces, de aquí para adelante. Esa actualización del Pacto del Café, que ya está en los escritorios de los que tienen que decidir esto, eso es lo que hay que exigir que se cumpla. Refinanciar la deuda, tirarla 25 o 50 años, dar la plata fresca supervisada para reactivar en 4, no más de 5 años, las 100,000 manzanas que son las más productivas de inmediato, con nuevas variedades, con un crédito supervisado, con todas las regulaciones que puedan querer, dejándonos la libertad de escoger qué variedades vamos a meter cada quien en su finca, porque nadie va a ir a invertir una variedad que no va a producir según la altitud, y comenzar a recibir esa realización de esa oferta del presidente. Es una palabra cumplida. Y si Salvador cumple, como dice, que comience por cumplir eso. Y todavía la creemos. No, yo tampoco. No, yo acá vez la creo, menos, ya no la creo. Ayer iba a pagar el fuego y no lo pagaron. No te vayas a sentar a la par de la chimenea a esperar a Santa Claus. O a buscar a la Blancanieves y los 7, ¿no? Yo no sé cuál es el miedo que le tienen a la reactivación de la caficultura. Yo acabo de venir de Honduras, de una gira técnica de café, que andábamos averiguando de nuevas variedades y toda esta cuestión. Este año van a producir 10 millones de quintales, ¿verdad? Tienen cinco como sucursales del IH Café en toda Honduras, tienen genetistas, están evaluando 17 variedades nuevas, están volando. Y nosotros aquí no estamos enchibolados con sembrar 100,000 manzanitas de café. Aquí estamos aterrizando. No puede ser. Por no decir sumergiendo. No puede ser. Entonces, creo yo que nos hemos peleado con la tecnología y eso no puede ser. Estamos pensando que todavía vamos a salir a flote con nuestros borbones y eso no puede ser. Tal vez en un tiempo, discúlpenme con las viejas generaciones que aman el borbón, tal vez en algún tiempo funcionó. Hoy revisen variedades como el Icatú, como el Catucaí, como el Obatá, como el nuevo que ha lanzado la Federación
El Anacafé 14, que es el una variedad. Cenicafé 1, que lo acaban de lanzar, que son nuevas híbridos de Timor con nuevas líneas, mezclados con caturritas. Entonces son cosas nuevas, más productivas, tienen 52 bandolas, pero tienen cosas diferentes. Entonces, pero también tenemos que trabajar en la parte institucional, porque si no tenemos una parte institucional fuerte que nos soporte científicamente digamos, la investigación y transferencia de tecnología, podemos caer en los errores que estábamos analizando y podemos decir que podemos invertir un montón de plata y no sacarle, digamos, el rédito que necesitamos. Pues debemos de ser como muy ordenados en hacer este proceso. Y además, ¿Ah? como ya no hay tiempo para la investigación, porque se rompió ese ciclo de Para eso se investigación, valida. para eso se valida y se va a fusilar lo que está haciendo Honduras y Costa Rica. Oye, Ellos o sea, no vinieron a hacer aquí en no, su y época. Guatemala, Y no Guatemala. nos olvidemos no de se llama Guatemala. fusil, hoy se llama benchmarking, así es que no hay problema. Así que yo creo que no hay que inventarse la rueda. O sea, lo que necesitamos son las herramientas para poderlo hacer, porque sabemos cómo hacerlo. Ahora, Otra cosa que no creo que debe excluirse de este análisis, el tema de la seguridad en el campo. Sí. Vaya, Y se lo dijimos. Se lo dijimos, o sea, porque ahora era tocado uno andar manejando y con la pistola alrededor del timón. No, o sea, pero- que eso ya se había superado de la época de la guerra. Pues. Pero mira, Mario, lo que te cuesta la seguridad, yo tengo una finca problemática en ese sentido, que a mí me cuesta casi $500 mensuales. Te cuesta barato, porque eso nos está costando más. Una compañía de seguridad. Estás hablando que son $6,000 menos para fertilizantes, $6,000 menos para contratar gente. Es que mira, en la medida que la seguridad pública es efectiva, entre comillas, en Esa la ciudad, deuda, esa deuda que se tiene. están movilizando hacia las áreas rurales, a oxigenarse, a practicar tiro y todo. Todos sabemos a dónde están físicamente hasta ubicados en nuestras respectivas zonas los delincuentes. La gente está atemorizada. Pero fíjate que yo ahí tengo una hipótesis, y la hipótesis es de que si tú generas trabajo en el campo, la gente lo agradece, y entonces viene la alcaldía, la comunidad, la PNC, hacen sus planes juntos y debemos de hacerlo, pues nosotros, por cierto, en Santa Tecla lo hacemos, planes innovadores juntos con un comité de seguridad que protejan y que blinden a toda esa gama sí. productiva. Víctor, eso está muy bien como concepto, pero desafortunadamente choca contra la realidad. Vaya, yo tengo la suerte de tener buenos alcaldes en Ataco, pues, pero ¿y si no les dan el FODES? Ah, bueno. ¿Y cómo van a reparar las Y si calles? políticamente no es del partido en el gobierno, O si está caído con el partido, que Lo es que otra sea. cosa. Pero si no les dan el No, FODES. pero eso es, yo en eso del FODES, eso es algo que yo no sé por qué está Violentando pasando. las leyes. Porque No, es yo que acabo de oír. yo sí sé por qué está y pasando. se me encrisparon los pelos porque acabo de ir a una diputada del frente a decir que no dan el FODES por culpa de Arena. Perdóneme, señora diputada, doña Jacqueline, realmente está errada. La voy a mandar a usted como abogada a leer las leyes. Dice, el 8% de lo recaudado de los impuestos de los salvadoreños se trasladará al FODES. Si no lo entiende, 8 centavos de cada dólar tiene que apartarlo y trasladarlos a las alcaldías, sea de quien Es sea. administración Pero fraudulenta, Si no, entonces. es apropiación indebida. o administración fraudulenta. Víctor, pero tú al decirles ignorantes, porque es lo que les estás diciendo, Pues yo- no es que... es Pues que al buen entendedor, no, pocas palabras. Así es, así es. Tú al decirles ignorantes les estás dando el beneficio de la duda. Yo creo que esto es a propósito, Víctor. Si lo que quieren es la efervescencia política, como tal como dijo Mario, para desgastar a la oposición que ganó las elecciones. Y lo peor del caso es que este gobierno, que ganó con 6,000 votos chaveleados, No Me ganó. consta. que Pues no ganó. tiene un mandato, Que usurpa el poder. está gobernando como que si tuviera un mandato. Entonces, hacer la suma y se están creando las condiciones objetivas para la insurrección. No, pero mire, Y Alfredo, para- yo le quiero decir una cosa. Yo al pueblo salvadoreño le tengo un gran respeto y no son tontos, hombre, y se dan cuenta de todo este tipo de es cosas. que son víctimas. Y se dan cuenta de todo este tipo de cosas y realmente nosotros estamos haciendo un buen esfuerzo para hacer las cosas bien.
hay nuevas caras en el partido, habemos nueva gente que sí creemos en el progreso y en un país, y creo yo que en las próximas elecciones les tienen que pasar la cuenta. O sea, y nosotros, por otro lado, debemos de vender una buena campaña, un buen modelo económico y hacer las cosas bien y no ser los mercantilistas que usted dice. Eso realmente tenemos que hacer. Eso es música para mis oídos, pero pasemos de nuevo a nuestra realidad en el campo. O sea, veamos qué va a suceder. ¿Qué va a suceder? Cuando tú, que muy bien dices que la gente aprecia cuando tú trabajas. Si a mí, te digo, el año pasado a mí hasta me sacaron las lágrimas los trabajadores de una finca, que de su bolsillo mandaron a hacer un pergamino donde me daban las gracias por haberles dado trabajo todo el año. No te conocía esa gracia de llorón, Carlos. No, pero te digo, te conmueve. Sí, te conmueve, claro, que una gente humilde se bolsee, claro, para regalarte un pergamino. Sí, claro. O sea, te conmueve. Ahora, esa gente es la que termina siendo amenazada por lo que no quieren que trabajes. Sí. Te voy a dar otro ejemplo en otra finca, en otro departamento. Mira, ahí tenía un pobre señor que tenía 6 manzanas a la par. Y yo veía cómo el señor todos los años sembraba, un poquito malito pues, pero el hombre trabajaba. El pobre hombre se murió. El hijo siguió trabajando. Lo empezaron a fregar las maras. Anda, esas 6 manzanas ahora. Charrales. Charrales. Por eso te dije, el ingrediente de la seguridad faltaba en el análisis, porque verdaderamente podemos hacer mucho con transferencia de tecnología, financiamiento y todo eso, pero sí. Pero el mejor antídoto contra la delincuencia es empleo. Correcto. Ahí es donde el fracaso principal y la tomada de patas al pie del país y a los farabundos o los izquierdosos que votaron por Funes con la famosa fábrica de empleo, que fue un chasco. Fue fábrica de desempleo, porque a partir de su gobierno y el Ministerio de Agricultura de ese entonces, cuando dijeron que el arroyo era un animalito, comenzó el declive peor, o sea, lo que nos ha hecho tocar fondo. Entonces yo creo que llega el momento de rescatar eso, porque si vos ves potenciales países cooperantes, como el principal socio en todo sentido que tenemos nosotros los Estados Unidos. Viene la señora embajadora, sale diciendo que hay que apoyar la institucionalidad, la fiscalía, la sale lo constitucional, y dice el FMLN en sus discursos de fin de año, intervencionista. Ese intervencionista. Y el viejo pelón que sale hablando del salario mínimo, no es extranjero. O sea, ¿y por qué ese sí puede hablar y una señora que representa el gobierno, no, que nos da apoyo y que nos tiene a 3 millones de salvadoreños allá, generando 4.500 millones de dólares de remesas, a esa sí hay que callar? Que no jodan, hombre. Yo creo que llegó el momento en que también comportémonos como varoncitos, hombre. Es que mira, ese negro pelón, como vos le decís, odioso. Ese negro pelón odioso. No solo está hablando, está mintiendo. Pues sí, es lo peor. Y mienten con una desfachatez. Y si vos ves, los voceros que generan más discordia social en El Salvador son extranjeros. Aquel otro, Marco Rodríguez, otro. O sea, este otro, o sea, son mercenarios al servicio del gobierno, sí, que me da hasta pena con los izquierdosos del país que alguna vez fueron profesores tuyos o míos en el externado o en el AUCA, en el caso mío, que de alguna manera uno decía, estos son hombres talentosos, estos cuando lleguen a la oportunidad de estar tras un escritorio tomando decisiones, aquí sí va a haber una revolución, pero de aquellas que va a transformar el país en la porquería de país que nos están queriendo convertir, porque no saben, no conocen, porque nunca han producido, nunca han tenido que bolsearse para pagar una planilla. Esos andan viviendo de la lengua aquí, después gana otro gobierno en otro país, se van para allá. Mario, le estás dando el beneficio. Yo no les doy el beneficio de la duda, les queda una patada en la nalga para que vayan de El Salvador. Al darles el beneficio de la duda, al decir de que no saben, de que son ignorantes, yo creo todo lo contrario, Mario. ¿Saben lo que están haciendo? Saben lo que están haciendo. ¿Y por qué los dejamos? Bueno, ahí somos babosos. Así es. Porque yo te digo, yo ya una vez dije que no era primera vez que nos íbamos a poner los guantes. Es que este está sin guantes ya. Pero, sí, pero mira, Mario, aquí se están creando las condiciones objetivas. Mira, estamos en el país, estamos en una bifurcación peligrosa. Sí. Sabemos lo que hay que hacer para recuperar la economía del país, ya sea para que la gobierne el FMLN o para que la gobierne Arena a partir del próximo periodo. O desastre total. De nosotros como ciudadanos depende qué camino vamos a presionar que agarre esto. Sí, porque, por ejemplo, en el tema del café, se sabe lo que hay que hacer. Se han escrito toneladas de documentos sobre lo que se debe de hacer. Que le hagan caso, esa es otra historia. Sí, pero entonces, hoy los caficultores
debemos de exigirle, no pedirle, exigirle a nuestras gremiales Eso te iba a decir que yo. jueguen un papel Hay no de que- huesitos ni de dietas en las juntas directivas. Pero Porque es eso que es lo que hay- lastimosamente hay que- hemos hay que verificado Mario, en algunas de las gremiales, no en problema- todas. El problema que en las gremiales, con todo respeto, no están representadas los intereses de la caficultura. Y eso es viejo. Y eso es viejo desde hace tiempo, porque han visto las gremiales como un modo vivendi, algunas, ¿verdad? Y entonces eso viene a convertirse en un problema. No, yo creo que aquí lo que hace falta, nos critiquen los que nos critiquen, porque a mí no me importa, es mano dura, es una persona, un líder que salga diciendo aquí, vamos a combatir tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Realmente creo que eso es lo que está esperando la ciudadanía. Mira, y las gremiales, por lo general, yo estoy hablando de ANEP, estoy hablando de ASI, estoy hablando de Cámara de Comercio. Están en excelentes manos. Sí. No, yo estaba hablando de las gremiales de café. Pero Sí. espérate, la limpieza tiene que comenzar de arriba para abajo. Yo te digo, yo he platicado con altos dirigentes de gremiales y a mí lo que me han dicho, Alfredo, ¿y a dónde están las gremiales agrícolas? Pues lo que Sí. te estoy diciendo, es O lo que es sea, el análisis nuestro. Estamos mal representados bueno, o tímidamente representados, entonces, porque ¿por qué? acaban acomodando. Entonces, ¿por qué nos dejamos? ¿Por qué nos dejamos? Yo hay muchas cosas que sé que no las voy a decir al aire, pero mi lucha contra las gremiales, a vos te consta, Mario, viene desde los años 70. Sí, yo sé. Eh, No, y yo sé, y es de admirar y reconocer tu esfuerzo que has hecho, pero has sido un llanero solitario en este tema. Así ¿verdad? Yo es. creo que la crisis de estos momentos nos obliga a que salgamos cientos de llaneros solitarios a una causa común, porque realmente, y bien lo decía el manifiesto comunista, el ejército invencible es el ejército de los hambrientos, y así nos llevan. No, y acordate otra cosa que decían, ¿verdad? De que el capitalista era tan estúpido que iba a vender el lazo con que lo iban a Iba a colgar. ahorcar, sí. O sea, Sí, cuando se desubica la gente que confunde el negocio con la patria. los principios por intereses, hombre, que es el problema principal que estamos teniendo. Y vaya, el otro día estuvimos con Víctor platicando con un presidente de una de las gremiales más representativas del sector café. Y yo pues salí decepcionado, a pesar de que lo conozco bastante, de las actitudes personalistas de esto, pues porque esto realmente nos debería de llevar a que nadie debe de figurar por sí solo. O sea, los protagonismos pueden matar un sector. Claro. Porque porque cuando alguien comienza con un protagonismo... Así como matan a los partidos políticos. También. O sea, es que en el pluralismo de ideas está la riqueza Así es, y así está es. la esencia de la verdad. Por eso, yo debo de reconocer que a veces es más fácil entenderse con un pura sangre de izquierda, y yo me siento un pura sangre de derecha. Y yo tuve la oportunidad de platicar varias veces ¿Con Shafiq? con Shafiq. Yo también. O sea, y de debatir también, hasta el punto de que una vez me acuerdo de un programa con Nacho Castillo, que casi nos dijimos tantas cosas que me dijo, ¿te levantás vos o me voy yo? Porque no podemos ir. Y Nacho intercedió ahí para calmarnos a los dos. Terminábamos comiendo juntos y me invitó a comer a su casa. ¿Por qué? Porque él sabía que no me iba a convencer, pero buscábamos un punto intermedio. Mira, ya que sacaste a Shafiq a bailar, una vez andaba yo en PriceMart y se me acerca un muchacho y me dice, hola, don Alfredo, me dice, fíjese que mi tío le tenía un gran aprecio a usted. Ajá, le digo, ¿y quién es su tío? Shafiq Handal, me dice. Lo que tú estás diciendo, Y o entonces, sea, podía llegar a pláticas o los que estuvieron en negociaciones con él, aunque él era un comunista y somos anticomunistas, pero buscando un bien común. Sí, Y para El Salvador podías ponerte de acuerdo. Eso es lo que quizás está faltando en ambos bandos. Vale. O sea, que confundimos los principios con los intereses en algún momento. Entonces, el sector agropecuario de nuestro partido no lo he visto tomar una posición pública recia ante el tema del salario mínimo. bueno, lástima que se nos ha acabado el tiempo, caballeros, pero por lo menos hemos definido la primera tarea, Sí, hacer una limpieza gremial. sí. Pues de acuerdo. Así que les agradezco mucho. sabe, para servirle. Les deseo a todos una feliz Navidad y de nuevo, cuidado con los bolos. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.